de mayo de 2005 y el 6 de marzo de 2006 se realizaron los procesos censales de recolección, captura y resultados preliminares del Censo General 2005. Dada la necesidad de actualización de los datos poblacionales y considerando los cambios generados por el avance de la transición demográfica, epidemiológica de factores sociales y económicos en Colombia. Para el desarrollo y la democracia se requiere disponer de estadísticas actualizadas, oportunas, pertinentes, confiables e integradas sobre el volumen de las características de la población, los hogares y las viviendas. Tanto en el marco demográfico como el económico, tienen adicionalmente la función de determinar la estructura del nivel para el diseño y expansión de las encuestas que realiza el DANE. Las anteriores características se establecieron con el fin de dar cumplimiento a la aplicación de los principios de las Naciones Unidas. ¿Pero cómo se hizo? Héctor Maldonado, director del DANE desde octubre del 2007, nos cuenta. El Censo General 2005 se propuso introducir un conjunto de cambios con respecto a la forma tradicional de hacer censos en Colombia. Este censo se caracterizó por la amplitud temática que incluye, por una parte, los temas correspondientes a un inventario de establecimientos dedicados a la actividad económica y una mayor cantidad de información en la parte socioeconómica de la vivienda y los hogares. La obtención de algunos datos de vivienda, hogares y personas por muestra, adicional a la obtenida censalmente. Normalmente el censo que se hace para el total de la población se toma con un cuestionario reducido y en este caso, para adicionar más información, una parte se tomó por una encuesta en una muestra, que es otra forma alternativa de tomar información, solo que se hizo dentro del contexto de la misma operación. La forma de recolección de la información a través de dispositivos móviles de captura, que son equivalentes a un pequeño computador que permite evitar los errores que se generan en los procesos posteriores de captura, codificación de la información. Con este dispositivo se recogió aproximadamente el 95% de los datos. El uso de la cartografía digital y la georreferenciación directa de las unidades censales. La estrategia de recolección de los datos en el periodo extendido y la participación de las organizaciones comunitarias y la sociedad civil para soportar el éxito de la recolección. Normalmente el censo se hacía en Colombia en un día o en un periodo muy corto. En este caso, para poder manejar todas las estrategias anteriores, se requiere un periodo bastante más amplio. En este caso se hizo en un periodo de un año. Para hacer el censo fue necesario recorrer toda Colombia, tanto a nivel urbano como rural. Se recogieron datos en los 1.119 municipios, incluidas las 20 áreas no municipalizadas del país, ubicadas en la Amazonía y la Orinoquía colombianas. Bueno, pero ¿cómo se hizo el censo? Edgar nos cuenta. En el Censo General 2005, el sistema de gestión de personal estuvo una serie de elementos muy importantes, especialmente en el uso de las entidades capacitadoras para el censo, responsables de la capacitación de todo el personal operativo que debería ser el proceso de supervisión en campo y recolección en campo. Las ECAPs, el DANE lo hizo a través de una licitación pública invitando a todas las universidades regionales que con el fin de garantizar unos procesos académicos adecuados de acuerdo con
una serie de instrumentos pedagógicos diseñados especialmente por el DANE. Las ECAPs tenían la responsabilidad de capacitar a todo el personal operativo y a su vez hacer el proceso de selección a través de aplicación de pruebas académicas diseñadas exclusivamente por la Dirección de Censos y Demografía del DANE. Con este proceso de selección se buscaba una participación intensa de toda la población de cada uno de los municipios, en especial en aquellos municipios donde hay preponderancia de población indígena y población afrocolombiana. Con base en esta selección y calificación académica desarrollada por estas universidades, el DANE, a través de un operador independiente, realizaba un pago de un subsidio por este desempeño. El diseño operativo de recolección del Censo General 2005, dadas las características de dicho censo, tiempo extendido y uso de tecnología, tuvo ciertas particularidades importantes que trataban de resolver distintos problemas que podían tener un efecto sobre la información. Uno tenía que ver con el problema de la movilidad que existe entre municipios en el país. Para eso se clasificaron los municipios de acuerdo con dinámica demográfica, de tal manera que en los extremos de los periodos de recolección se hicieron aquellos municipios con menos dinámica, lo cual no cambiaban los datos sustancialmente. Y en la parte central, entre octubre y noviembre del 2005, se realizaron todos los municipios de mayor dinámica, en los cuales está la mayoría de la población colombiana. Un segundo elemento del uso de la tecnología era la disponibilidad del número de dispositivos móviles de captura, el cual solamente se contaba con 14.000 máquinas, por lo cual tendríamos que optimizar el uso, y eso motivó también que los municipios se recolectaran por grupos específicos de acuerdo a esa dinámica, de tal manera que cada vez que terminara cierto grupo, las máquinas pudieran viajar hacia otras partes del país con las cuales poder realizar la recolección de manera adecuada. Este uso de tecnología permitió realizar una serie de evaluaciones in situ y durante todo el proceso de recolección, lo cual permitió tomar decisiones y ajustar procesos de tipo operativo de recolección, así como recapacitación y adecuación de instrumentos de evaluación que determinaron mejorar sustancialmente las estructuras poblacionales y reducir de manera importante las preguntas en blanco. Sin embargo, a pesar del uso de la tecnología, en el censo 2005 se utilizaron alrededor de 360.000 formularios a hogares, especialmente en aquellas partes de difícil acceso o cuando por algún motivo el dispositivo móvil de captura sufría algún tipo de bloqueo o daño, lo cual podría generar un paro en el proceso de recolección que afectaría los tiempos y los rendimientos que estaban en los procesos de diseño. De esta forma, se diseñaron estructuras de datos para hacer eficiente el procesamiento. El conjunto de datos crudos se consolidó en una base de datos Oracle, sistema administrador de base de datos que sirvió de organizador y repositorio de los datos censales a través de todo el proceso de depuración de estos. Los datos se organizaron en una misma estructura, diferenciando las 3 unidades censales que se manejaron, y estas fueron: la tradicional, que se maneja en las 3 unidades censales que se manejaron, y estas fueron: la tradicional, que se maneja en todo censo de población y vivienda, pero añadiendo unidades de información como la de actividad económica al interior del hogar y la actividad agropecuaria asociada a las viviendas ocupadas que estaban ubicadas en el área rural dispersa. Una segunda unidad censal fue la empleada en los lugares especiales de alojamiento llamados LEAS,
donde se utilizó un número similar de variables para las personas que habitaban estos lugares y para todas las personas de hogares particulares. También se añadieron las actividades económicas asociadas a estas instituciones y para aquellos ubicados en el área rural dispersa se adicionó la actividad agropecuaria. Por último, una tercera unidad censal, la de actividad económica independiente, aquellos establecimientos de actividad comercial, industrial y de servicios que son visibles en el transcurso del recorrido. Ya en la ejecución para el proceso de depuración e imputación de los datos censales, se generaron una serie de archivos planos para cada uno de los municipios a través del paquete de procesamiento de censos y encuestas CISPRO proporcionado por el Bureau de Censo de los Estados Unidos, teniendo como soporte las normas de consistencia e imputación definidas por los expertos temáticos. Para los datos de la muestra, se generaron los factores de expansión correspondientes a cada municipio a través del paquete de análisis estadístico SAS, y se incluyeron estos factores en los archivos censales disponibles para la difusión y permitir así su uso adecuado por parte del usuario. Un censo nos dice cuántos somos en un país, pero viene lo más importante. ¿Cómo se usan los datos del Censo General 2005? Bernardo nos cuenta. Al momento de la realización de un censo general está presente el usuario de la información, es decir, las personas que van a hacer uso de esta y la forma como van a acceder a ella. Por lo tanto, para el Censo General 2005 se diseñó una gran cantidad de cuadros de salida a nivel nacional, departamental, municipal, por localidades o comunas, bajo la plataforma CISPRO, los cuales pueden ser consultados en formato Excel y están disponibles en la página web del DANE y en nuestros bancos de datos. Las necesidades de información no son necesariamente iguales a cómo están generados los cuadros de salida. Por eso se pensó en sistemas de difusión que permitieran al usuario generar sus propias salidas para áreas geográficas y niveles, dependiendo de sus necesidades, de forma amigable y sencilla para el uso del usuario. La infraestructura colombiana de datos y Redatam son herramientas que nos permiten montar el microdato censal, dándole la protección a nivel de registro que éste requiere y permitiéndole acceder a todas las variables, niveles y áreas geográficas de información para que no solamente pueda ejecutar frecuencias, cruces, promedios, medianas, listados por áreas, sino también generar gráficos, mapas temáticos, pirámides de población e indicadores. Estos sistemas permiten acceder a la información básica de manera sencilla y rápida. La difusión de los resultados del Censo General 2005 ha estado enmarcada en el acceso equitativo como principio fundamental de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas. Esta práctica busca proporcionar estadísticas a todos los usuarios en igualdad de condiciones de acceso. Desde junio del 2007, fecha en que fue publicada la información en esta plataforma, hemos realizado alrededor de 50 cursos de capacitación en todo el país, dirigidos a autoridades territoriales, indígenas, afrocolombianos y RON, entre otros, sobre el uso y bondades de las consultas del Censo General 2005. De igual forma, como se puede acceder a los datos de la información básica, se puede acceder a los datos de la información ampliada en otra base con las mismas características y bondades. El respaldo, soporte y continua actualización de esta plataforma, dado por el equipo de desarrollo de CEPAL-CELADE, no solo para el Censo General 2005, sino también para todas las bases que en este momento tenemos montadas sobre esta plataforma, Censo de 1993 en desarrollo, Censos de 1985 y 1973, nos permiten garantizar al usuario una amplia disponibilidad de la información con calidad. Como en todo proceso censal, existen acuerdos y desacuerdos generados por múltiples factores.
En Colombia hubo polémica sobre la calidad técnica del Censo General 2005. Para algunos estadísticos no todo era muy claro. Señor director, ¿nos puede explicar qué pasó? Como lo mencioné, el censo introdujo significativas innovaciones metodológicas y tecnológicas. Esto generó, desde el momento en que se anunciaron las innovaciones, un debate muy intenso entre el DANE y parte de la comunidad demográfica y académica en general sobre estos procedimientos. El hecho de introducir un conjunto de innovaciones en los contenidos y procedimientos que se venían utilizando en Colombia sembró dudas acerca de la posibilidad de materializarlas adecuadamente en los plazos muy breves, los cuales mediaban entre la fecha del anuncio y la iniciación del operativo de recolección. Como consecuencia, el DANE no contó con un apoyo amplio por parte de la comunidad académica y los demás centros de opinión del país que se preocupan por la información proporcionada por el censo. El DANE tuvo problemas para que la prensa captara adecuadamente los avances del proyecto de censo y los resultados censales. Con el paso del tiempo se acentuó la ruptura del diálogo entre el DANE y la comunidad académica, por un lado, y por otro tomó cuerpo una incomprensión creciente entre la comunidad de periodistas y el DANE. El DANE invita entonces a 3 expertos de prestigio internacional para que realicen una misión, evaluar la situación y realizar propuestas de acción para superar el desencuentro con una mirada de futuro. La misión estuvo conformada por Jacob Reiten, ex vicedirector de Estadística de Canadá, la institución homóloga del DANE, Pedro Sainz, exdirector de la División de Estadística y Proyecciones en la CEPAL, y Simón Schwarzman, expresidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. Después de estudiar el material técnico entregado, verificar la situación, entrevistar a los principales críticos, discutir sobre los hechos con el personal y los directivos del DANE involucrados en la planificación y ejecución del censo, esta misión emitió una serie de conclusiones y recomendaciones con el objeto de facilitar la asimilación y el cierre del Censo General 2005. Como respuesta a las recomendaciones de esta misión, se emprendió un programa de trabajo que involucró la creación de un comité técnico consultivo y la conformación de unos grupos mixtos de trabajo liderados por un experto independiente y con la participación de personal del DANE para estudiar a fondo temas derivados del Censo 2005 sobre los cuales subsisten dudas para identificar los impactos de las principales innovaciones en los resultados censales y contribuir a la documentación final del censo. Así se conformó el Comité Técnico para el cierre y asimilación del Censo General 2005. Los objetivos del trabajo de estos grupos mixtos fueron identificar y analizar la incidencia del cambio tecnológico sobre los principales procesos censales, evaluar el impacto sobre los resultados de los cambios incorporados en el Censo General 2005, recoger y sistematizar las lecciones, presentar los elementos asociados con el costo-beneficio de la adopción de una nueva tecnología para llevar a cabo el Censo General 2005. Estos grupos fueron los siguientes. El primero, análisis de los procesos previos al procesamiento de la información. El segundo, el análisis de la tecnología de información utilizada en el censo. El tercer grupo, análisis de la integridad y calidad de la información del Censo General 2005. El cuarto grupo, la conciliación censal para estimar la cobertura censal. Y el quinto,
evaluación de la información recolectada sobre las unidades económicas independientes y la actividad agropecuaria asociada a la vivienda. Los informes y toda la documentación están publicados en la página web del DANE. La Comisión de los Consultores Internacionales contribuyó a que se alcanzaran resultados de importancia fundamental para el DANE y para todos los actuales y futuros usuarios del censo. Como resultado de este proceso se obtuvo el siguiente consenso. El censo 2005 es aprovechable, puede y debe servir de base a varios tipos de investigación social y demográfica. Hay posibilidad de precisar los alcances de sus resultados. Hay mucho que aprender sobre lo que se debe y no se debe repetir cuando se planifique las operaciones para el próximo censo de población. Por recomendación de los grupos mixtos, el DANE introdujo correcciones en la información sobre el analfabetismo y la actividad realizada por los jóvenes en la semana anterior al censo. También se listaron una serie de advertencias que tendrán que tomarse en cuenta cuando datos específicos sean utilizados por investigadores y agencias responsables de la información de políticas públicas. El DANE tendrá presente estas advertencias cuando dé acceso a los usuarios de estos datos. Se pondrá a disposición del público los documentos de trabajos producidos con total independencia profesional por los grupos mixtos, y el DANE se compromete a seguir profundizando los estudios sobre los datos del Censo General 2005, especialmente en lo referente a la edad cero, fecundidad, mortalidad infantil e índices de masculinidad. A la vez se comprometió a impulsar estudios sobre los datos de la encuesta ampliada. En ambos casos se contará con la colaboración y participación de especialistas que representan distintos sectores de opinión de la sociedad. A estos investigadores les serán proporcionadas todas las informaciones estadísticas y metodológicas compatibles con los principios legales de la protección de las informaciones individuales. Existen tres tipos de consensos alcanzados entre el DANE y el Comité Técnico Nacional. El primero, se logró la reapertura de un debate técnico imprescindible entre el DANE y un conjunto distinguido de profesionales a través de grupos mixtos que examinaron los principales temas que habían sido motivo de opiniones encontradas y la ampliación del número de investigaciones en que el DANE recurre a la colaboración de expertos externos. Este proceso ha dado origen a consensos técnicos que beneficiarán al país. El segundo, se alcanzó la instauración formal de un proceso de evaluación postcensal y la puesta en marcha de un proceso de preparación de un nuevo operativo censal, ambos con participación técnica calificada que da cabida a la crítica constructiva. Estos logros deben preservarse como patrimonio del país en el campo demográfico. El tercer consenso ha recuperado formas de acceso a los datos que eliminan malentendidos, preservan el secreto estadístico y permiten un uso intensivo de los datos. Estas formas de acceso e innovaciones que faciliten el acceso cuidando las restricciones de vida gozan hoy de un amplio consenso. Con base en las recomendaciones y teniendo en cuenta que muchos temas no se incluyeron en el alcance de los grupos mixtos, el DANE, a través de la Dirección de Censos y Demografía, ha continuado con la evaluación exhaustiva de aspectos metodológicos y temáticos incluidos en el censo, los cuales son importantes para ajustar en próximos procesos censales. Al respecto se tiene: con el fin de realizar una evaluación a profundidad de la temática censal, el DANE ha venido realizando una serie de estudios específicos, denominados estudios postcensales,
mediante la contratación de expertos en cada temática. Se han realizado los siguientes estudios: migración interna e internacional, desplazamiento, fecundidad adolescente, inequidades sociales y geográficas, mortalidad infantil, adulto mayor, análisis de la consistencia y calidad de la información censal sobre asistencia escolar y nivel educativo, estudio de mortalidad en Colombia y estadísticas vitales, jefatura femenina, vivienda, una aproximación a las características de la salud a través del censo 2005, patrones de participación, empleo y desempleo a nivel regional. A través de una alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se realizó una serie de estudios utilizando a jóvenes talentos con el propósito adicional de promover una nueva generación de investigadores en el campo de la población. B. Teniendo en cuenta el proceso de cierre y asimilación del censo, los resultados de los estudios poscensales, se ha conformado un grupo especial que está trabajando en el diseño del conteo de población y vivienda, el cual permite revisar todos los procesos teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y obtener la información para la realización del próximo censo. Las conclusiones finales acerca del Censo General 2005 son: primero, el proceso puesto en marcha por el DANE recuperó, en el plano del respeto mutuo, el debate técnico entre el DANE y la comunidad demográfica colombiana. Segundo, el Censo 2005 debe servir como base para los diferentes tipos de investigación social y demográfica. Tercero, hubo posibilidad de mejorar sus resultados y hay mucho que aprender sobre lo que se debe y no se debe hacer o repetir cuando se planifiquen las operaciones para el próximo censo de población. El DANE ha entregado a la comunidad un censo confiable y queda el reto de asimilar lo ocurrido y aprovechar la experiencia y el aprendizaje para el futuro. El DANE, para tomar decisiones.